¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Pensándolo Bien. Cuento para este episodio con dos buenos amigos, dos sacerdotes jesuitas, el padre Numa Molina, que nos ha acompañado antes, y el padre Javier Contreras, politólogo, también nos ha acompañado antes, o sea que son los dos amigos de la casa. Para la revista SIC y para el Centro de Humillas es un placer tenerlos acá ustedes. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema que viene en línea, Numa, de lo que hablamos la vez pasada sobre Pacem in Terris. Aquella vez era una conversación mucho más, digamos, abstracta, y aquello, hoy yo creo que podemos aterrizarlo y llevarlo un poquito más al campo de terreno y al campo de la acción. Es decir, yo creo que podemos hablar hoy, y sería bonito, de la necesidad de cultivar la esperanza. Entonces, bueno, yo quisiera primero, no sé, vamos a comenzar contigo, Javier, que eres el muchacho del equipo, y quizás pensar dentro de esa necesidad de cultivar la esperanza, qué elementos o qué factores habría que considerar para poder construir, en base a la esperanza, un diálogo para el encuentro. Gracias, Juan Salvador. Numa, saludos. Ciertamente que hablar de la esperanza, siento que primero es hablar de un reto. Es hablar de un reto porque supone aceptar la realidad y tratar de cambiarla. Creo que la esperanza iría por allí. Cuando digo cambiar la realidad, no es solo que se adapte a nuestras ideas, nuestros caprichos, nuestros deseos, sino que con las claves del contexto, algunas más tolerables, algunas menos, el reto es cómo vivirlo desde el contacto con lo que creemos que es la trascendencia y nos invita a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Yo siento que eso es parte del reto que acompaña a la esperanza. No entregarnos a lo que creemos que está mal, sino trabajar y comprometernos por lo que creemos que nos va a hacer mejor. Y siento también que eso se hace en un tránsito que no siempre nos resulta fácil, que es del yo al nosotros. Es pensar en la esperanza individual, pero ayudar a construirla en colectivo. Creo que ese sigue siendo un reto que desde nuestra fe y desde lo que la situación, los procesos históricos del mundo y del país plantea, nos sigue poniendo de frente día a día. Y Numa, y para ti, optimismo y esperanza, ¿cuál es la diferencia y cuáles son las coincidencias entre ambos conceptos, pues, ¿no? Mira, chico, el optimista ya tiene todo resuelto. Para el optimista ya no hay futuro, o sea, ya el futuro está como resuelto. El esperanzado, el que tiene esperanza, no vamos a decir que no es optimista, claro que lo es, pero no es que ya tiene todo resuelto, sabe que hay mucho camino por recorrer. Y entonces así la vida resulta hasta más divertida, ¿no? Claro, es interesante. Yo siempre digo que cuando me han pedido definir esperanza, yo suelo primero enseñándole a la gente qué no es esperanza. Esperanza no es una sala de espera. Exacto. No es un poco gente que está esperando el médico que viene a pasar consulta y están ahí todos sentados con el celular esperando. No. La esperanza para mí es un deseo provocado. Yo deseo algo en lo personal, ¿no? Yo deseo algo y yo todos los días provoco algo para que eso que yo deseo acontezca en el tiempo. Es decir, es activa. La esperanza no es una sala de espera, es algo activo que yo lo construyo. Pongo el ejemplo de un estudiante universitario, por ejemplo, de medicina, de ingeniería. Todos los días se levanta bien temprano para ir a la universidad, pasa las noches estudiando, haciendo trabajos en equipo, no sé qué más, investigando. ¿Por qué? Porque todo eso es conspirar para que eso que es su esperanza acontezca. Claro. Y si eso lo llevamos al plano social, pues yo creo que lo encontramos mucho en el pueblo. Hay una encíclica muy bonita de Benedicto XVI, creo que es la segunda de su pontificado, que se llama Spe Salvis. Dice, la esperanza es salvadora, la esperanza salva. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la esperanza es salvadora? No sé, Javier, que vamos al joven. Yo siento que la esperanza salva porque nos ayuda a mantener la fe, a creer. Y una fe que se compromete, como dice Numa, a buscar desde el deseo que eso que queremos pueda ir aconteciendo. Y en contraposición, perder la fe es lo que nos lleva a la no salvación. Y cuando hablo de la no salvación es a una vida resignada
a una vida que no es capaz de descubrir la sorpresa del día a día y a una vida que termina ensimismándose. Entonces por eso creo que jugar con esas palabras es muy, muy interesante. La esperanza salva, pero no salva por sí sola y por sí misma. Salva porque tener esperanza activa una serie de mecanismos en las personas y en las comunidades que ayuda a redescubrirse de cara a nuestra fe y de cara al valor del otro. Me parece muy bien el enfoque de Javier, ¿no? Y yo agregaría que Benedicto, cuando escribe esa encíclica, como era un muy buen teólogo, sí, claro, él está hablando de la esperanza cristiana. Sí, la virtud teologal. Y resulta que es así, porque la esperanza cristiana, el único fundamento que tiene la esperanza cristiana es Dios. Y el único capaz de salvar es Dios. Por eso no podemos poner la esperanza en esta tierra, ni en movimientos, ni en instituciones, ni en líderes. Podrán ser muy buenos, podrán ser excelentes. Yo no puedo poner la esperanza en un jerarca de la iglesia, por muy bueno que sea. La esperanza nuestra está en Dios. ¿Ve? Y Dios va suscitando, sí, eso sí es lógico, va suscitando en la historia personas, líderes. Por ejemplo, Francisco de Asís suscitó una esperanza enorme en una iglesia que estaba en decadencia. Sí, ¿no? Claro. Un Ignacio de Loyola suscitó una esperanza en su momento, ¿no? Enorme en el pueblo. Eran como hitos de esperanza, pero no es que ellos iban a salvar, el que salva es Dios. Y por eso la esperanza salva. Claro. ¿Ve? Espectacular. La esperanza cristiana es salvadora. Sí, sí. Ahora, fíjense, Numa, tú eres un hombre de acción. Estás en la calle, estás en Ciudad Caribia, estás en experiencias comunitarias, en experiencias pequeñitas que en el interior, en Apure, etcétera. Tú, Javier, te has dedicado al estudio, además al estudio concreto, focus group, estudios de opinión, qué está pasando desde el centro Gumilla, tal. O sea, cómo esa esperanza salvadora, salvífica, se manifiesta en casos concretos, o sea, en casos concretos en Ciudad Caribia, en casos concretos en Apure, en casos concretos en la juventud venezolana que está pensando. O sea, ¿cómo podemos traducir, pensando en la utilidad de este programa, de Pensándolo Bien, y en el acompañamiento de la gente, de los que nos están viendo, pues, ¿no? O sea, ¿qué respuestas encuentran ustedes de ese concepto tan bonito, tan abstracto, tan Benedicto XVI de allá, en la vida concreta, pues, ¿no? No sé con quién se anima. Creo que esta vez puede comenzar. Pasas de la Numa, pues. Mira, yo te hablaría de lo que percibo en la gente, ¿no? En la calle. Siempre la gente tiene como expresiones de esperanza, ¿no? Cuando te dice, tú ves una persona que está así como que, con unos problemas dificilísimos. Y ellos dicen, no, pero con el favor de Dios, yo saldré adelante. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona va a resolver esto? Es que yo lo veo muy difícil. Y cuando se pasa un año, se pasa año y medio, o a los 2 años te la encuentras, y está caminando y ha resuelto. O también en estos días iba yo por una vía aquí adyacente a la Gran Caracas, y entré a un negocio que vi que vendían cocadas, y a mí el coco, todo lo que sea de coco me encanta. Entonces dije, voy a tomarme una cocada ahí. Y entré y vi el negocio muy limpio, muy bonito, como muy bien organizado, y eran 2 jóvenes, 2 muchachos. Y entonces, unas cocadas riquísimas, y les pregunto, mira, ¿y esto cómo se les ocurrió? Y dice, no, me dice el mayor de ellos, eran 2 hermanos. Yo me fui a Perú y bueno, estuve allá trabajando, pero bueno, hice alguna platica y yo dije, no, yo me voy a montar mi negocito porque yo mejor me voy a Venezuela de nuevo. Y me regresé y monté mi negocio. Se me ocurrió trabajar con cocadas y ceviche, porque aprendí allá de ceviche. Claro, pero el ceviche no me ha dado mucho. Dice, lo que me ha dado es la cocada y mi negocio va viento en popa, muy bien con mi hermano. Y cada día, cada semana nos va mejor. Entonces, y dice, y la esperanza mía es arreglar este local, la esperanza, ¿no? La esperanza es arreglar este local más grande o mudarme de aquí a otra parte
más arriba o más abajo, en la zona donde está, que sea un negocio, un local más grande. O sea, él está pensando en grande y es un muchacho que vino de Perú, de haber estado allá en una experiencia como emigrante, ¿no? De diáspora. Y de viaje, de diáspora. Y tú lo que ves es, o sea, y no te está hablando de política, no está diciéndote, no, porque yo soy de este partido o del otro, entonces yo sí voy a salir adelante por esto, por lo otro. No, yo voy a salir adelante porque yo tengo fe en Dios. No lo dicen, pero yo le digo a la gente, si usted tiene fe en ti mismo, si tú tienes fe en ti mismo, entonces tú tienes fe en Dios, porque esa inteligencia, esas capacidades, esos talentos que tú tienes, te los dio Dios. Eso es obra de Dios. Y cuando tú pones todo eso al servicio de tu propio proyecto de vida para salir adelante, entonces tú estás poniendo toda la fe en Dios. Sí, claro. Y es Dios quien te ha dado todos esos talentos. Lo que pasa es que a veces no los ponemos en práctica, pero yo te diría, en este momento, yo lo que he visto, tanto metiéndome en Apure como en otras partes, no. Yo me voy por ahí mucho por los barrios. Y yo lo que encuentro es como un surgimiento, hay como un ambiente de la gente de querer, mira, el tema de los emprendimientos, por ejemplo. Sí, exactamente. El tema del emprendimiento. La gente te habla de emprendimiento por aquí, emprendimiento por allá. Y ya te digo, no es un tema político, o tal vez político de la gran política, ¿no? Tal vez político, pero de la gran política, no de la política partidista. Es un despertar del pueblo hacia caer en la cuenta de sus propias capacidades, ¿no? Sí, sí. Que es lo que llamaba Aquiles Nazoa los poderes creadores del pueblo, ¿no? Esos poderes creadores del pueblo no se pueden lograr sin esperanza. Es cierto. Tal cual. ¿Y tú, Javier? Mi experiencia pasa más por la posibilidad de haber estado el año pasado y lo que va de en al menos 7, 8 regiones distintas del país, grandes ciudades y periféricas también, a través de la plataforma del Centro Gumilla haciendo investigación. Creo que uno de los grandes descubrimientos a nivel personal, más allá de lo técnico que arrojaron los estudios, es que la esperanza se construye en torno a la aceptación de la realidad. Hay gente que ha pasado por situaciones muy duras, independientemente si económicas, si políticas, si social, si de una enfermedad, si de una ruptura familiar, si el tema de la afectación o no que pueda tener la dinámica familiar que ha ido cambiando. Y lo que descubríamos es que una vez que la gente asume la realidad con la complejidad que tiene, pero se atreve a vivirla desde la posibilidad y no desde estar renegando, ahí hay un poder transformador que se convierte en esperanza y a su vez en esperanzador. Y un segundo dato que a mí particularmente me levantaba mucho la esperanza del trabajo con los jóvenes, que se hizo una investigación exhaustiva el primer semestre de este año, es como desde su frescura, desde su particularidad de joven, desde una lectura que siempre tiene unos códigos propios, por edad, por experiencias de vida, por una personalidad que se está construyendo, siempre sin dejar de lado lo que identifican como algo que les pueda afectar en cualquiera de los ámbitos de su vida, están dispuestos a seguirle echando pichón. Y muchas veces echarle pichón puede significar una acción con la que uno esté más o menos de acuerdo, pero no hay un estancamiento. Y yo creo que cuando la gente no se estanca, ahí hay motivos de esperanza. A mí me gustaba mucho la frase de unos muchachos en Lara, que cuando les preguntábamos que ellos como jóvenes qué creían que le aportaban al país, y decían, bueno, de repente yo con lo que hago, poco o mucho, puedo aportarle esperanza a otros de los jóvenes que yo voy conociendo. Y yo decía, bueno, ahí hay algo, bonito, ¿no? Algo que rescatar. Y siento que eso ha dejado como una huella positiva en estas investigaciones. E insisto con el punto, no para parecer recurrente, sino que creo que es como lo que me ayuda a mí a nivel personal a ver el escenario completo o lo más amplio posible. Completo nunca lo vamos a percibir. Que es que no hay una negación de las dificultades, porque no es la esperanza ingenua del optimismo del que se cruza el brazo y dice ya se va a resolver, sino una esperanza que asume activa, que asume activamente lo que cree que debe ser transformado y pone en actividad, por eso de activo, el propio potencial humano. Creo que eso es lo que podemos rescatar hoy en Venezuela, y donde no lo veamos, creo que desde las obras de la Compañía de Jesús y las obras de la gente que tiene fe,
podríamos empezar a reactivar. Sí, perdón. Hay una cosa, Juan, que quiero agregar a lo que decía Javier, porque fue buenísimo cuando conectaste la realidad con la esperanza. No sé, en alguna parte lo dijiste. Sí. Y eso me trajo el recuerdo de algo que leí de este filósofo coreano que lo nombrábamos Byung-Chul Han. Sí, Byung-Chul Han. Muy interesante. Y entonces, en alguna de sus reflexiones, él dice que debemos tener claro la realidad como portadora de esperanza. No la realidad por la realidad, ¿no? Sino que la realidad es portadora, podríamos decir, está como preñada de esperanza. Claro. Cuando yo la miro así, entonces esta realidad de ahora, ok, será difícil, habrá problemas, siempre habrá problemas, siempre, y los tendremos en todas partes del mundo donde vayamos, pero esta realidad, esto no va a ser así. Y yo creo que eso tiene tanto que ver con la propia esperanza cristiana Tal cual. de la que nos habla Pedro. ¿No? Ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Claro. Sí. En la Fratelli Tutti, en el 225, creo que es, no me acuerdo bien, Francisco, que también es un maestro del tema de la esperanza, comienza su pontificado hablando de la esperanza audaz y tal. Dice que hay que convertirse y son indispensables los artesanos de la paz. Y él cuando explica que son los artesanos de la paz, dice que son esas personas que están dispuestas a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y con audacia. O sea, sanación, reencuentro, ingenio y audacia. Son las palabras que establece en Francisco en la Fratelli Tutti. ¿Cómo lo vemos hoy en Venezuela? ¿Sabes? Porque yo quisiera, insisto, tratar de llevarle a la gente recursos de acompañamiento, para que puedan ver un proceso de sanación, de reencuentro, de ingenio y de audacia, pues, ¿no? Dentro de la esperanza, pues, efectivamente, y de la paz. Parte de la misión que me ha sido a mí asignada en la Compañía de Jesús por el provincial es trabajar en acompañamiento de procesos que tengan o que tiendan a la reconciliación en el sentido más amplio del término. La reconciliación que tiene una dimensión personal, una dimensión con la trascendencia de la fe de cada persona, una dimensión comunitaria, una definición de los lazos más cercanos y un quinto ámbito como de una transformación o de las aristas políticas de la reconciliación. Digo esto porque en ese marco creo yo que es donde a nivel personal puedo entender con mayor claridad lo que plantea el Papa que tú estás señalando ahorita, de la audacia de trabajar por el reencuentro. Y siempre se me queda una experiencia que viví en Colombia, en un territorio de los que era priorizado para la implementación de los acuerdos de paz firmados en el 2016, claro, en el departamento de Arauca, y hablando con una señora que había sido víctima del desplazamiento por la guerra. Nosotros le preguntábamos que para ella qué representaba el proceso de paz, y la respuesta de ella fue: representa lo único que nos queda que sea diferente a caernos a tiros. Claro. Ahí hay audacia de una persona que reconoce que aunque no es su mayor aspiración lo que le estaban ofreciendo, reconoce que todo iba a ser mejor que caerse a tiros o seguir cayéndose a tiros. Es audaz entonces quien se abre a la novedad de la reconciliación, que lo ayude a mirar fuera de sí, a entender al otro, como es audaz aquel que se proponga a servir de puente, porque sabemos que los puentes están para ser pisados y no nos gusta ser pisados. Qué buena. Creo que allí el Papa nos recuerda día a día lo importante que es tender un puente, y no por una supremacía ética ni por una supremacía moral, sino porque si no, no es viable la vida humana. Si en vez de puentes estamos tendiendo murallas, no va a ser viable el reencuentro del que habla el Papa. Así es. Numa, ¿cómo lo ves? Yo creo que así como habla el Papa de los artesanos de la paz, tenemos que hablar de los artesanos de la esperanza. Uh-huh. Y esos muchachos que tú encontraste, Javier, que decían: nosotros creemos que nuestro trabajo y nuestra apuesta le da esperanza a otros jóvenes que han perdido la esperanza. Esos son artesanos de esperanza, ¿no? Sí. Pero son artesanos de esperanza también la señora que en el barrio todos los días se levanta a trabajar por su comunidad, que además es la catequista del pueblo,
que además es animadora de la palabra, pero que por otra parte lucha para que le lleguen las bolsas de la comida a la gente. O sea, esos artesanos de esperanza, y tú no la ves nunca. Yo eso es una de las cosas que me he encontrado hablando de artesanos. Esas personas no las ves con un pesimista o diciendo esto no se puede, no. Calladito, saben que la cuestión es difícil, pero en el fondo no están mirando el ahora, no se quedan aquí en el presente, sino que el hombre o la mujer que tienen una mirada esperanzada siempre tienen un horizonte. No se queda aquí, sino, ok, sí, aquí ahora, en este momento hay un huracán, pero este huracán no va a ser todo el tiempo. Esto va a pasar y yo me voy a levantar y voy a seguir caminando. Y es lo que uno percibe en el pueblo, que es artesano de esperanza de por sí. El pueblo es artesano de esperanza. ¿Ah? Por esencia. Por esencia, porque tienen que estar todos los días reingeniándose la vida. Y en ese reingeniarse la vida, ¿qué está de fondo? Bueno, está la fe y está el amor. Y no puede existir la esperanza sin esas otras dos virtudes, ¿no? Así es. Yo sumaría a eso que plantea Numa, me gusta el término de artesano de la esperanza, también un hecho que para mí es importante, que algo ya dejabas entrever tú, que el artesano de la esperanza, en ese horizonte que tiene a largo aliento o bien que lo motiva, es también como la búsqueda de la superación, porque el artesano de la esperanza, para mí, y es el valor que tenemos que rescatar, no puede ser el que se acostumbra solo a reaccionar, sino es el que cree que tiene algo por mejorar, el que cree que vale la pena, no porque va a obtener una recompensa necesariamente en lo material, sino porque va a obtener una superación de un propio estado espiritual, emocional, y que lo va a llevar a ser acompañante, porque creo que un artesano acompaña a otros artesanos. Sí. Entonces creo que la superación de la realidad en las coordenadas que causan daño o que minimizan la dignidad del humano es el verdadero resultado del artesano de la esperanza. Es como ayudar a superar todo aquello que niegue la humanidad de la gente. Y en eso sí siento yo que los sectores más populares, cuando hablo populares no hablo en el tradicional esquema de pobres, sino populares en el sentido más amplio y más profundo del término. La gente que está dispuesta al encuentro permanente, que cada vez se hace más difícil y que ellos lo viven con naturalidad, ellos allí creo que sí nos dan una señal de cómo intentar superar la situación, acompañando procesos y teniendo un horizonte adelante. Porque tampoco es artesano de esperanza el que vive desde la frustración. Sí. Pero hay gente que vive legítimamente una frustración. Y allí creo que nosotros estamos llamados a saber acompañarnos y entendernos. Cierro con lo del principio ignaciano de tiempos, lugares, personas. Claro. Siento que es muy bonito cuando nosotros sabemos acompañar los procesos de esperanza, reconociendo que todos somos un tiempo, un lugar y una persona distinta, aun cuando estemos en un mismo lugar. En los casos que ustedes están hablando, tanto en el tuyo comunitario, la señora que distribuye las bolsas y tal, etcétera, y lo que tú estás planteando los muchachos que quieren ayudar a los demás y tal, hay un tema que surge que me gusta mucho, que yo creo que podemos vincularlo también y podemos entrarle un poquito, que es el tema de las soluciones. O sea, al fin del día, José Antonio Marina, el filósofo español, que es un tercio estupendo, él plantea que los conflictos, o sea, el conflicto en sí mismo, difícilmente, él dice que nunca tiene solución. Lo que tiene solución son los problemas. Entonces, en la medida que tú problematizas las situaciones, consigues soluciones. O sea, si te quedas, pongamos un ejemplo que yo no domino ni quiero entrar ahí, pero como ejemplo, el conflicto palestino-israelí tiene, no sé, miles de años. Para algunos tienen siglos en este tema. A ver, ese punto, que yo no quiero entrar allí, lo que quiero es ver por qué en la medida que no se busca solución, o sea, que no se problematiza, no se busca solución, se mantiene el conflicto. Entonces, yo creo que en la medida que, les pregunto, el venezolano se arremanga las mangas y dice, vamos a buscar soluciones a nuestros problemas, en ese momento, ¿podemos superar los problemas y conseguir soluciones o no lo ven, o todos lo ven de otra forma? Mira, yo creo que el problema se soluciona afrontando el problema, ¿no?
Yo suelo decir que a la adversidad no se le debe tener miedo, sino que se le debe afrontar. Porque si yo le temo a la adversidad sigue ahí. Exacto. Lo adverso sigue ahí. Yo tengo que buscarle una salida. Y una de esas es afrontando el problema. Y el problema, ¿cómo lo afronto? Se afronta dialogando, se afronta limando asperezas, siendo puente, viendo. Una de las cosas que yo creo que es buena y que la veo mucho en la gente es el cómo coincidimos en lo que nos une. Los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro para construir esperanza. Y eso sería parte de la artesanía de la esperanza. Sí, claro. ¿No? Claro. O sea, esa es parte de la artesanía. O sea, vamos a ver qué nos une como venezolanos. No qué nos divide. Eso ya lo sabemos. Lo que nos divide. ¿No? O sea, no vamos a sentarnos aquí, tú caraquista y yo magallanero, a ver cómo resolvemos el problema, ¿no? del béisbol. No. Vamos a partir de lo que nos une. Es que nos gusta el béisbol, por ejemplo. Y desde ahí vamos a partir. Exacto. Entonces, vamos a partir, por ejemplo, una cosa que siempre nos une, el amor a Venezuela, el amor a la patria, ¿no? Y desde ahí, tú y yo, si somos hermanos, estamos peleados, pero resulta que está mi papá enfermo, nuestro padre enfermo. Entonces nos une ese viejo que está enfermo y se acabaron las rencillas de familia, ¿no? Porque por encima de todo está un amor que nos une. Y yo creo que eso es fundamental en la construcción de la esperanza, porque es que hoy no debemos olvidar, vivimos en el mundo poco, ya ni siquiera mediático, sino rediático, ¿no? El mundo de las redes, sí. El mundo de la fake news, el mundo de la violencia y de las malas noticias. Y todo eso conspira contra la esperanza. Todo eso le tumba la esperanza a la gente. Una mala noticia. O sea, de momento tú pensabas que esto se iba a resolver de este modo y entonces te hacen pasar un día o 2 días pensando que todo se acabó, que ya no se puede resolver nada y resulta que era mentira. Que era una mentira en las redes. Entonces eso conspira, eso va en contra de las cosas buenas que podemos construir todos. Siempre la mentira será enemiga de cualquiera de las virtudes teologales. Sí, por supuesto. De la fe, de la esperanza y del amor. Sí, claro. Siempre la mentira será enemiga, porque divide, porque genera discordia, porque confunde, porque nos puede echar a pelear a ti y a mí como hermanos. Sí, así es. Incluso en la Fratelli Tutti, plantea Francisco en un momento que a mí me gusta mucho, porque además ese concepto de la hermandad de todos hermanos, coño, ya está, es lo que tú estás planteando justamente. Si somos todos hermanos y tu papá está enfermo, hermano, vamos a ocuparnos de lo importante. Él plantea que la necesidad del diálogo para el encuentro y para la ayuda. O sea, si queremos encontrarnos para ayudarnos, tenemos que dialogar. Y establece 7 verbos, que lo hablamos la vez pasada, Javier, pero a mí me gustan mucho. Lo voy a leer, los 7 verbos que él plantea en la 198 de Fratelli Tutti. Dice, acercarse, que es una cosa espectacular, o sea, acercarse, coño, vamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Expresarse, la capacidad que tenga el otro de echar su cuento, no nada más mi versión, la otra versión. Mirarse, que es una cosa tan bonita y que a veces se pierde. Conocerse, la posibilidad de que, bueno, hola, vale, y conocerse y reconocerse también. Tratar de comprenderse. Fíjate que no dice comprenderse, Francisco, dice, porque no hay nada más difícil que comprenderse. Dice tratar de comprenderse. Y por último dice, para buscar puntos de contacto, puntos de encuentro, lo que ustedes estaban planteando. Con estos 7 verbos que él plantea aquí, él desarrolla una estrategia para el diálogo, para el encuentro y para la ayuda. Yo creo que ahí hay una receta bastante factible de repetir para las experiencias comunitarias que ustedes comentaban anteriormente, pues, ¿no? Claro, yo creo que más que receta, ahí hay insumos, ahí están los ingredientes, hablando. Exacto. Después, cómo lo vamos a mezclar dependerá mucho también de cada contexto. Me gustaría volver atrás, no dejar pasar en torno a la pregunta anterior de los conflictos y de cómo se puede manejar. Sí. Yo creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido como sociedades occidentales, por usar una expresión, o como la sociedad venezolana, es cuando hemos confundido que la resolución de un conflicto, que yo no creo tanto en la resolución de un conflicto
cuanto en la gestión de un conflicto, que para mí es distinto gestionar que resolver, porque generalmente creemos que el conflicto se resuelve generando uniformidad, negando de alguna manera o imponiéndose al otro, al que piensa venciendo, distinto. imponiendo. Y yo creo que eso es una visión que debemos superar, y por eso me gusta lo que tú decías de las distintas versiones, porque aun cuando la verdad es única, la verdad para nosotros es la verdad que se da, el verum, la verdad revelada de la palabra que se hizo hombre, Dios. Esa es la verdad que para nosotros no tiene discusión. Pero las otras verdades están mediadas por acervos culturales, por posiciones políticas, por historias, circunstancias, sí, aquello de Ortega y Gasset, claro. Soy yo y mis circunstancias. Y esa verdad única, unívoca, siempre va a ser muy difícil de conseguir. Entonces la mejor manera de conseguirla, lo de Machado, tu verdad no, nuestra verdad, y vamos a construirla. Creo que eso es una invitación también muy importante. Y cierro citando también a Francisco Fratelli Tutti, no me acuerdo el numeral exacto, pero él dice, solos corremos el riesgo de ver espejismos. Y a mí me encanta eso, porque es como decir, si él está hablando de la hermandad, de todos hermanos, está haciendo alusión a lo que tú señalabas, Juan Salvador, hace rato, de la posibilidad de encontrarnos, reconocernos, mirarnos, acercarnos. En el fondo lo que es un llamado claro, siento yo, de Francisco, a decir, ojo que ninguna versión, ninguna visión del mundo y de la humanidad se puede construir desde la soledad. Claro. Y por eso él dice, se construye en consenso, porque solos corremos el riesgo de ver espejismos. Y siento que volviendo al tema de la artesanía de la esperanza, qué bueno sería que se parezca más cada vez a una realidad y no al espejismo que da estar aislado y desconectado. Chévere, fíjense, usted, perdón, ¿tú quieres agregar algo, Numa? O... No, que esos verbos, todos se resumen en lo que Francisco llama la cultura del encuentro. Es así. Que tanto ha insistido en todos lados. Sí, sí, sí. Él insiste en generar una cultura del encuentro. Y es que si no hay cultura del encuentro, no puede haber esperanza. Porque la esperanza se da entre todos. La esperanza no es mía sola, porque caería en un egoísmo. Claro. Una esperanza que como comunidad, como pueblo, como lo que sea, como grupo, como familia, la vamos cultivando en grupo, en encuentro. Fíjense, ustedes conocen la dinámica de este podcast. Entonces lo que vamos a hacer es lo de siempre. La máxima ignaciana de salvar la proposición del otro. Pensándolo bien, ¿tú qué encontraste en Numa que quieres rescatar? Y por supuesto, Numa, lo mismo. Tú pensándolo bien, ¿qué encontraste en Javier que quieres rescatar? Y con eso cerramos este episodio. Comienzo yo. Pensándolo bien, me quedo o valoro el término de la artesanía de la esperanza, porque creo que nos da una clave interpretativa novedosa y que puede ser útil para el momento que vive el país y para el momento que vive la humanidad. Y yo pensándolo bien, la alusión que hizo Javier a la realidad, la esperanza conectada con la realidad, me sonó muchísimo porque me llevó también a esa otra reflexión de que la realidad siempre está preñada de esperanza. Está embarazada de esperanza. O sea, mirar la realidad como algo que lleva de por sí una semillita llamada esperanza. Y desde ahí, diríamos, agigantarse y mirar con horizonte. Eso me gustó muchísimo. Y bueno, todo el trabajo que estás haciendo en contacto con las comunidades, porque desde ahí es de donde se va a sacar la verdad. La verdad surge de ahí, del contacto con la gente. No la construyamos en escritorios porque corremos el peligro de escribir muchas tonterías que están muy alejadas de la realidad. De burocratizar la verdad. Sí. Señores, Javier, Numa, muchísimas gracias. A ti. Amigos, los esperamos en el próximo episodio de Pensándolo Bien. Síganos por el canal de YouTube y como siempre, bienvenidos.